Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente estamos cursando la asignatura de Investigación y Selección de Mercados Externos, impartida por la licenciada Alejandra Sosa. Mi nombre es Jessica Cruz y les estaré presentando la introducción y todo el inicio de nuestro proyecto final. Como introducción tenemos que en la actualidad las instituciones de crédito marcan la diferencia entre empresas que venden productos y servicios similares al punto de ser un elemento principal para el éxito o fracaso de una institución. La satisfacción del cliente depende de la amabilidad, confiabilidad y empatía que pueda recibir de los empleados que trabajan en dichas instituciones, pero fundamentalmente de la seguridad y prontitud en la obtención de información y datos que generen opciones para la resolución y diligencias financieras. Un mayor grado de satisfacción del cliente se alcanza cuando las instituciones de crédito utilizan procedimientos claros y homogéneos que permitan desarrollar las operaciones correctamente en el tiempo adecuado. Como antecedentes de nuestro proyecto tenemos que el sistema financiero es el conjunto de instituciones o intermediarios financieros relacionados entre sí directa o indirectamente, que ofrecen a las personas créditos. La importancia que tienen las instituciones de crédito en el país es muy significativa, puesto que ellos dependen de la economía del país en un amplio porcentaje. El servicio de créditos otorgados a los clientes les ayuda a emprender su propio negocio, ya sea individual o familiar. Las instituciones de crédito brindan una gran variedad de financiamiento, ofrecen préstamos, financiamiento de inventario de los negocios, préstamos indirectos al consumidor. Como problema de investigación tenemos que las instituciones de crédito tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar entre ellos algún nivel de satisfacción. Se trata de un concepto de trabajo y de una forma de hacer las cosas que compete a toda una institución, tanto en la forma de atender a los clientes externos como internos. Se ha observado que las instituciones de crédito han sufrido muchas dificultades causadas por la pandemia de la COVID-19, la cual está causando estragos en todo el mundo, a la salud, a las finanzas y a todas aquellas personas con una duración altamente incierta. Las instituciones de crédito se encuentran entre ellas industrias consideradas esencialmente para mantener la economía en funcionamiento. Además de desempeñar un papel fundamental para los clientes, las instituciones financieras ayudan a estabilizar los sistemas de préstamo, los pagos, el comercio y liquidez. Las empresas de crédito, quienes están sufriendo el mayor impacto del brote epidémico, al ser más propensas a experimentar una limitación de flujo de efectivo y dificultades en la amortización de sus préstamos. Como objetivo general tenemos conocer qué dificultades han tenido las instituciones financieras frente a la pandemia en la zona sur en el sector MIPYME. Como objetivos específicos tenemos concretar el análisis de la situación de dichas empresas con el colapso de la economía con la llegada de la pandemia, estimar las pérdidas que han sufrido los índices de morosidad a partir de la pandemia, identificar la problemática en el sector de financiamiento de las pymes que se han desarrollado después de la pandemia, la COVID-19 en la zona sur. Y como preguntas de investigación tenemos cuáles son los principales desafíos que atraviesan hoy las pymes, cuáles serán sus acciones para afrontar desafíos en lo que resta del año, cuáles son los principales problemas que observa para acceder a la financiación bancaria y otros servicios financieros y cuáles son los resultados de altos índices de morosidad que cuentan con las empresas. En cuanto a la justificación, en el transcurso de los años se han venido desarrollando una diversidad de temas sobre las micro, pequeña y mediana empresas, más conocidas como MIPYMES, enfocados en su participación en el mercado, a la exportación, diversidad de productos, entre otros, dentro de los cuales el impacto económico en los hogares y sostenibilidad no ha cobrado importancia, considerando de vital importancia realizar un estudio del impacto socioeconómico de las micro, pequeñas y medianas empresas en los hogares de sus propietarios. En la zona sur se ha considerado que en Honduras las MIPYMES han adquirido considerable relevancia en la parte sustancial de la economía, en cuanto a la producción y en la generación de empleos, representando un aspecto primordial en formar y desarrollar empresas para lograr su sostenibilidad en el tiempo. En cuanto a la delimitación del problema está la delimitación espacial, realizando nuestra investigación en el departamento de Choluteca. No obstante, nos dirigimos en investigar las dificultades que han tenido las instituciones financieras
frente a la pandemia en la zona sur, en el sector PYME, es decir, si la llegada de la pandemia ha tenido fuertes dificultades en el sector económicamente hablando. La delimitación temporal, la investigación se llevó a cabo en un marco de tiempo referencial, haciendo énfasis desde el inicio de la pandemia, que fue en marzo del 2020, hasta la actualidad, donde se recolectó información y datos pertinentes, se efectuó el análisis de las variables. La identificación de las variables de estudio. Con la presente investigación pretendemos medir, evaluar y recolectar datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno sobre el cual se investiga, para lo cual se seleccionará una serie de cuestiones y se procederá a medir y recolectar sobre cada una de ellas para así, valga la redundancia, describir lo que se está investigando, que es básicamente qué dificultades han tenido las instituciones financieras frente a la pandemia en la zona sur, en el sector PYME. El enfoque de esta investigación será mixto, ya que las variables están orientadas al enfoque cualitativo y cuantitativo. En cuanto a las hipótesis de investigación, como primera hipótesis existe la probabilidad de que las pymes se estén adaptando al COVID-19 cambiando su modelo de negocios. Como segunda hipótesis, es posible que las microempresas tengan acceso al financiamiento para que las pequeñas, medianas o grandes empresas. Como tercera hipótesis, la crisis del COVID-19 ha impactado a las pymes, requiriéndoles detener la producción, lo que resultaría en suspensión o despidos de empleados. Y como cuarta hipótesis, la crisis creada por la pandemia de COVID-19 ha motivado a las empresas a diseñar estrategias de recuperación para futuros eventos relacionados con la crisis actual. Dentro del marco teórico, como marco conceptual, en la presente sección del escrito se detallan conceptos teóricos que se han desarrollado en relación con las dificultades que han tenido las instituciones financieras frente a la pandemia en el sector PYME. El primero de los conceptos es morosidad, que es cuando se incurre en un impago de deuda estipulado en un contrato formal. Este impago no significa que el deudor no vaya a pagar su deuda en algún momento, pero que lo haya hecho dentro de un plazo establecido en el contrato. Como segundo término tenemos administración y recuperación de cartera, que es entendida como el conjunto de actividades para evitar el vencimiento de las cuentas por cobrar. Para esto se debe realizar la evaluación, seguimiento y control de los pagos pendientes y encaminar los esfuerzos para lograr un pago pronto y completo de las deudas. Y como tercer concepto, la recaudación de crédito, que es un término muy utilizado en el sector de finanzas para definir el proceso que se realiza cuando un deudor, normalmente un país o una empresa, no está en condiciones de pagar los compromisos que se ha contraído. Como término número 4 tenemos desembolsos. Como norma general podemos decir que un desembolso es hacer efectivo el dinero, como por ejemplo, cuando solicitamos un préstamo o finalizamos una inversión o negocio. El desembolso será el dinero entregado al prestatario o el dinero que una persona preste, invierta o salde. 5. Sector PYME. Este es el acrónimo para pequeña y mediana empresa, que incluye todas aquellas empresas con menos de 250 trabajadores y una factura inferior a 50 millones de euros anual. Dentro de las dificultades que afrontan las instituciones financieras en el sector PYME, hemos podido ver que a causa de la pandemia COVID-19, las instituciones financieras han tenido serias dificultades con respecto al cumplimiento en los préstamos especialmente, ya que este sector representa el 70% de la economía del país y también representa un 70% de empleos del país, el cual se vio afectada por el confinamiento que este generó un déficit en sus ventas y posteriormente llevó al cabo del cierre de muchos negocios. Las empresas financieras han acatado las disposiciones de la CNBS en implementar algunas medidas para que sus abonados puedan llegar a un arreglo satisfactorio en cuanto a sus créditos. Dentro de estas medidas destacamos reecuación de deuda, nuevas líneas de crédito, renegociaciones de crédito. Como podemos ver, la crisis creada por la pandemia ha motivado a las empresas a diseñar estrategias de recuperación o de contingencia para futuros eventos relacionados de alguna u otra manera con la crisis actual. Entre dichas lecciones aprendidas se identifican las siguientes. Número 1. Establecimiento de medidas de ahorro financiero.
consideración de escenarios de riesgo y el diseño de planes de contingencia. También encontramos la diversificación de productos y servicios y adopción del sistema de ventas y entrega en línea. Dentro de nuestro diseño metodológico, pues este tiene un diseño de enfoque cualitativo, ya que esta es una metodología de investigación en cuanto a la información para el sector PYME. A través del uso de este enfoque, pues podemos perseguir obtener información que permita comprender la naturaleza y calidad y comportamiento de un evento o situación sobre las dificultades por las cuales se han visto las instituciones financieras frente a la pandemia en la zona sur, así como los motivos de dicho comportamiento, qué, cómo y el por qué, abordando temáticas relacionadas con la gestión de información, la gestión de conocimiento y los modelos administrativos o empresariales. También estaremos enfocándonos en la inteligencia de negocios mediante un mecanismo de recolección de datos y posterior análisis. Nuestro diseño tiene una investigación, el cual se guía por áreas o temas significativos de investigación que se basa en el método de indagación o exploratorio. Exploratorio, ¿por qué? Porque este es un estudio piloto de los procesos de la investigación para poder refinar las preguntas de nuestra investigación. Es flexible y versátil en los métodos. No se emplean protocolos ni procedimientos formales de investigación. Dentro de nuestros alcances, pues está, número 1, establecer estrategias desarrolladas en este trabajo, las cuales estarán aplicadas para el mercado en la zona sur. 2. Este trabajo se enfocará directamente en las dificultades que han tenido las instituciones financieras frente a la pandemia en la zona sur. Se establecerán las acciones de mejora y métodos de control. 4. Conocer el accional y requerimientos que tienen la micro, pequeña y mediana empresa, así como los emprendedores para superar la crisis actual generada por el coronavirus. Dentro de nuestra definición conceptual y operacional de las variables, destacaremos preguntas de investigación, objetivos específicos de la investigación, identificaremos variables, definiciones conceptuales, también contaremos con definición operacional, las dimensiones e indicadores. Ahora bien, dentro de nuestras preguntas de investigación destacamos, ¿han subido los índices de morosidad? Bien, ¿por qué? Nuestro objetivo es poder determinar cuáles han sido los índices de morosidad en las pymes. Nuestra variable se destaca morosidad, ya que nuestra definición conceptual venimos y sabemos que morosidad es aquella práctica en la que un deudor o una persona física o jurídica no cumple con el pago al vencimiento de una obligación, ya que nuestra definición operacional es medir los efectos que ha generado la morosidad en las pymes. Nuestras dimensiones, pues esta afecta directamente a las empresas y dentro de nuestros indicadores está lo que es el interés, el mercado y la actividad comercial. 2. ¿Cree usted que el cierre de la economía ha generado pérdidas en las instituciones a causa de la pandemia? Pues nuestro objetivo es poder determinar las instituciones que han obtenido pérdidas durante el cierre debido a COVID-19. Nuestra variable es pérdida. Nuestra definición conceptual sabemos que pérdida pues es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía por alguna circunstancia. Nuestra definición operacional es medir los efectos que ha generado el cierre de la economía y si este contrajo consecuencias a las pymes. Nuestras dimensiones es la caída total de la economía y dentro de nuestros indicadores pues destacamos lo que es un riesgo financiero, estadísticas y parámetros. Las MIPYMES a raíz de lo que es el COVID-19, cuáles han sido los índices de morosidad en los sectores laborales, financieros y también tenemos los números de personas desempleadas debido a la pandemia, la falta de recursos económicos y la disponibilidad de adquirir créditos. Y por otro, ¿cuáles son los altos índices de morosidad que cuentan las empresas? Determinar los índices. En el sector económico es alta posibilidad de lo que se extienda riesgo financiero dentro de la empresa. Dentro de nuestra investigación, aplicamos lo que es una encuesta.
como primer pregunta tenía que era que ¿cree usted que el cierre de las economías ha generado pérdidas en la institución a causa de lo que es la pandemia? Con un número de 22 encuestados, el análisis fue del 95.5 personas dijeron que sí, mientras que el 5.5% dijeron que no. Como segundo tenemos, segunda gráfica, ¿considera usted que muchas instituciones financieras están realizando lo que son despidos a raíz de lo que fue la llegada del COVID-19 a la zona sur? El 95.5 de las personas encuestadas dijeron que sí, mientras que el resto dijo que no. Debido a lo que ha pasado por la pandemia, muchas instituciones han empezado a hacer recorte de personal, todos los problemas que se ha venido, todo esto viene a afectar y a subir lo que son los índices de morosidad que se van elevando constantemente. Y pues los deudores, por así decirlo, no tienen la capacidad de pagar por múltiples razones que se han presentado en su vida a partir de este problema del COVID-19. Como otro teníamos que, ¿cree usted que la economía en la actualidad del país debilita lo que es la demanda del crédito por parte de los afiliados? Es inevitable, la respuesta es muy congruente. A todas las personas que se le aplicó este test o esta encuesta coincidieron con que sí ha afectado o ha debilitado la demanda de crédito de los afiliados. En un 100% coincidieron. Por lo mismo que han existido despidos despidos de las instituciones de cualquier rubro, y esto viene afectando a lo que es la economía y en sí las MIPYMES que están pasando por una crisis muy lamentable. Como cuarto gráfico teníamos que han subido los índices de morosidad a partir de lo que es la pandemia. El 90.9% de las personas encuestadas dijeron que sí, mientras que el 9.1% coincidieron que no. En los gráficos de la pregunta 5, el gráfico dice que le han brindado oportunidades de pago a las personas que han tenido dificultades en sus pagos a partir de la pandemia de COVID-19. El 68.2% de nuestras personas encuestadas dijeron que no, mientras que el 31.8% consideran que sí. Hay una gran diferencia en estos números. Bueno, siguiendo con el análisis de nuestras respuestas, tenemos qué medidas se han tomado para apoyar la problemática financiera. Entre las opciones estaban ampliar el plazo de pago de préstamos conseguidos a las MIPYMES, reducir la tasa política monetaria, ampliar el plazo de liquidación del impuesto sobre la renta, crear incentivos fiscales de alivio a la crisis en los sectores como el turismo, comercio e industria. En este caso, el 55% de las personas consideraron que una de las medidas para afrontar la problemática financiera es ampliar el plazo de pago de los préstamos
con un 40% que se creen incentivos fiscales de alivio a la crisis en los diferentes sectores y reducción a la tasa de la política monetaria, y con un 5% que se amplía el plazo a la tasa sobre el impuesto sobre la renta. En la siguiente pregunta teníamos: ¿considera que la reapertura paulatina de la economía en la zona sur ha beneficiado a su institución? En este caso, el 85% de las personas encuestadas consideran que la reapertura paulatina de la economía no ha beneficiado a su institución, y un 25% considera que sí ha beneficiado pues, su institución. Bueno, en ese caso, pues de esa pregunta es considerable, porque algunos negocios pues sí tuvieron ventas, y otros pues dependiendo por efecto pues de la economía y efectos a veces de las prioridades de las personas, pues algunos negocios ustedes saben que no tuvieron ventas pues en sí. Siguiendo con la siguiente pregunta: ¿conoce el accionar y requerimientos que tienen las pequeñas y medianas empresas eh, y los emprendedores para superar la crisis actual generada por el coronavirus? En este caso, el 68.2% de las personas encuestadas desconocen el accionar de las MIPYMES, y un valor del 31.8% pues, consideran que sí conocen. Siguiendo a la siguiente pregunta: ¿ha recibido apoyo financiero de alguna institución del gobierno por causa del COVID-19? El 100% de las personas encuestadas dijeron que no han recibido ningún apoyo del gobierno, ¿verdad? Siguiendo con la siguiente: la crisis creada por la pandemia ha motivado a las empresas a diseñar estrategias de recuperación o de contingencia para futuros eventos relacionados de alguna u otra manera con la crisis actual. En este caso, pues el 77% de las personas encuestadas consideran que la crisis ha motivado a diseñar estrategias de recuperación, y un 22.7% consideran que no. En este caso, algunas empresas tuvieron que adaptarse a la situación, ¿verdad? Eh, Al ver que su producto no se movía, ¿verdad? O sus servicios, sus productos, entonces tuvieron que diseñar sus estrategias, ¿verdad? De venta, para poder llegar a los clientes. Tal es el caso pues de lo que son los deliveries, ¿verdad? Hemos visto pues aquí en la zona sur que como se ha llegado a un punto de que todas las empresas usan este medio, ¿verdad? Entonces eso ha venido a revolucionar el comercio. En la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes estrategias considera que pueden ser útiles para la recuperación y contingencia para futuros eventos relacionados? Tenemos algunos incisos. Inciso A: establecimiento de medidas de ahorro financiero. La B: consideración de escenarios de riesgos y diseño de planes de contingencia. C: diversificación de productos y servicios. Y D: adopción del sistema de ventas y entregas en línea. En este caso, el 50% de las personas encuestadas consideran varias estrategias, destacando entre ellas la A y la D, ¿verdad? Y con un 30% consideraron la opción B, y con un 20% consideraron la opción C. Hasta aquí mi participación. Sigue nuestra compañera. Gracias. Continuación a la exposición, pues se hizo un respectivo análisis por cada una de las preguntas del cuestionario que fueron aplicadas, y asimismo se graficó cada una de las respuestas que obtuvimos de las personas que fueron encuestadas. Asimismo, la última pregunta de la encuesta era de que considera usted de que las pymes podrán seguir siendo igual que antes a la crisis sanitaria, o esta va a marcar un antes y un después. Y pues de acuerdo al análisis que se hizo, pues un valor mayor del 86% consideran de que la crisis sanitaria va a marcar un antes y un después, y el 14% consideran de que las pymes podrán seguir siendo igual que antes. Y pues como sabemos, debido a la pandemia que nos vino a afectar bastantemente, más que todo a la economía y al comercio, pues
A raíz de esto, pues la crisis sanitaria se ha visto bastante afectada y pues las pymes son el sector que otorga el 50% de empleo a nivel nacional y pues esta es una de las áreas que mayormente se vio bastante afectada. Y pues la encuesta también dejó en claro de que a pesar de la buena voluntad de muchas empresas, hay importantes faltantes donde la crisis sanitaria sí marcará un antes y un después ante las dificultades por la pandemia. Y pues de acuerdo al instrumento de medición, este es utilizado para la recolección de datos e información y en este estudio que utilizamos fue el cuestionario individual, el cual es contestado de forma individual y escrito. Y pues dicho cuestionario fue estructurado de la siguiente manera. El tipo de pregunta que se utilizaron fueron 3: preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de múltiple opción. Las preguntas abiertas solamente se utilizó una, preguntas cerradas se aplicaron 8 y preguntas de múltiple opción se aplicaron 3. Y pues de acuerdo al estudio de muestra, pues para realizar este muestreo se utilizó el muestreo aleatorio simple con una población finita y pues la fórmula que se utilizó fue la que se utiliza para donde se conoce la población. Y pues la encuesta se le realizó a 20 instituciones obteniendo un valor estimado de 1488.17, utilizando un nivel de confianza del 94%, con un error máximo del 0.05 respectivamente, con una probabilidad de éxito del 50% y de fracaso 50%. Y pues de acuerdo a las conclusiones, pues los datos recabados del instrumento aplicado al sector empresarial de la zona sur del país indican que la micro y la pequeña empresa se vieron bastante afectadas, son las más impactadas durante la crisis, ya que estas reportan bajas o nulas. Pues las empresas de crédito, quienes están sufriendo el mayor impacto del brote epidémico al ser más propensas al experimentar una limitación de flujo de efectivo y dificultades en la amortización de sus préstamos. Y pues la crisis creada por la pandemia ha motivado a las empresas también a diseñar estrategias de recuperación o de contingencia para futuros eventos relacionados de alguna u otra manera con la crisis actual. Y pues con las recomendaciones, pues una de ellas es: el mercado de crédito está bastante caracterizado por problemas que surgen de información, ya que los bancos no identifican de manera inmediata a las empresas que son capaces de repagar. Y pues las empresas soliciten el crédito y estén dispuestas a pagar una tasa de interés más alta, los prestamistas otorguen el financiamiento, y esto sugiere que las empresas más pequeñas son menos propensas a tener acceso al crédito, ya que no pueden garantizar un activo a los bancos. Y pues es de vital importancia considerar que los mecanismos de alivio no solo benefician al empresario, sino también a todos aquellos trabajadores que debido a la emergencia sanitaria nacional habían sido suspendidos o quizás despedidos de sus trabajos, y permitiéndoles regresar a sus labores y contribuir al sostenimiento de sus familias. A medida pasan los meses, vemos cada vez que los negocios están retornando a la normalidad e intentando mantener a flote su empresa. Y gracias al apoyo de la banca se vuelve posible una reactivación económica.